Buenas tardes, nosotros somos el equipo encargado de hacer el video de aparato reproductor masculino, aparato urinario y región inguinal para nuestra clase de anatomía 2. Los encargados de este video fueron Rebeca Chávez Rincón Gallardo, Angélica Jiménez Santana y Yusifa Abraham Lizama Uribe. La clase a cargo del maestro Dr. José Manuel Fernández Rivero en la Universidad de las Américas, Puebla. Comenzamos. Antes de empezar a hablar acerca del aparato reproductor masculino, es importante hablar acerca de una cavidad que nos confiere en gran parte la contención y la protección de vísceras pélvicas, como por ejemplo las porciones inferiores de las vejigas urinarias o los órganos reproductores internos. Además, confieren sostén a las vísceras abdominopélvicas y ayudan a proporcionar inserción a músculos que van a ser importantes para los cuerpos eréctiles de los genitales externos. La cavidad pélvica con forma de embudo es el espacio limitado periféricamente por las paredes y el suelo de la pelvis. Y esta se continúa con la cavidad abdominal con la abertura superior de la pelvis para formar un ángulo posterior con ella. La cavidad pélvica tiene una pared anteroinferior, dos paredes laterales, una pared posterior y un suelo. La pared anteroinferior de la pelvis está formada principalmente por los cuerpos y ramas de ambos pubis y la sínfisis del pubis, y participa en el sostén del peso de la vejiga urinaria. Las paredes laterales de la pelvis están formadas por los huesos coxales derecho e izquierdo, y cada uno de ellos incluye un foramen obturado cerrado por la membrana obturatriz. La mayor parte de estas paredes están cubiertas y almohadilladas por los músculos obturadores internos. Y como podemos ver en esta imagen, las fibras musculares de cada obturador interno convergen posteriormente, se vuelven tendinosas y giran lateralmente de forma brusca. Esto así para pasar desde su origen en la pelvis menor, a través del foramen isquiático menor, hasta su inserción en el trocánter mayor del fémur. Es relevante también mencionar que las superficies mediales de estos músculos están cubiertas por la fascia obturatriz. Esta fascia a la vez se encuentra engrosada en su parte central, esto para así formar el arco tendinoso que proporciona fijación al diafragma pélvico. Ahora continuando con la pared posterior de la pelvis, anatómicamente tenemos que está conformada por una pared y un techo óseos en la línea media, formados por el sacro y el coxis. Las paredes posterolaterales de la pelvis se encuentran conformadas por articulaciones sacroiliacas y sus ligamentos asociados junto con los músculos piriformes. Asimismo, dichos ligamentos son los ligamentos sacroiliacos anteriores, sacroespinosos y sacrotuberosos. Los músculos piriformes se originan en la porción superior del sacro, lateralmente a los forámenes pélvicos. Estos también discurren lateralmente abandonando la pelvis menor a través del foramen isquiático mayor, para insertarse a continuación en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Los músculos piriformes ocupan gran parte del foramen isquiático mayor. Estos a la vez forman las paredes posterolaterales de la cavidad pélvica. Por último, e inmediatamente profundos o anteromediales a estos músculos, y a menudo incluidos en las fibras musculares, se encuentran los nervios que forman el plexo sacro. Aquí también yace una hendidura en el borde inferior del músculo piriforme que permite el paso de estructuras vasculonerviosas entre la pelvis y el periné por un lado y el miembro inferior o región glútea por el otro. Continuando con el suelo de la pelvis, este está constituido por el diafragma pélvico, el cual se encuentra en forma de embudo o cuenco, que consta de los músculos elevadores del ano y coxigios, además de las fascias que cubren las caras superior e inferior de estos músculos. Este diafragma pélvico se sitúa en la pelvis menor, separando la cavidad pélvica del periné, cuyo techo o límite superior constituye. El diafragma pélvico se encuentra conformado por dos grupos musculares. Como primero tenemos al músculo isquiocoxigio, el cual se origina en la espina ciática y se inserta en el sacro y el coxis. Y como segundo tenemos a los elevadores del ano. Estos últimos se subdividen a la vez en tres: el músculo iliocoxigio, el músculo pubocoxigio y el músculo puborectal. El músculo iliocoxigio se origina tanto en la espina ciática como en el arco tendinoso del elevador del ano. Sin embargo, hay excepciones en donde este arco tendinoso puede faltar. Entonces lo que pasa es que la aponeurosis del obturador interno reemplaza al arco tendinoso y sirve como origen al músculo iliocoxigio. Este se inserta en el coxis y el ligamento anocoxigio. El músculo pubocoxigio se origina en el dorso del cuerpo del pubis y tiene una porción que se origina en la parte anterior del arco tendinoso del elevador del ano.
El nombre de este músculo cambia si se trata de una mujer, ya que en el caso del hombre, este músculo posee fibras que continúan hasta la próstata y forman una porción del músculo llamado pubo prostático. Finalmente tenemos al músculo puborectal, que se origina en la parte posterior del cuerpo de pubis y se llega a insertar con las fibras del esfínter externo del ano contralateralmente. Los músculos del diafragma pélvico se encuentran inervados por las ramas anteriores del nervio S3 y ramas anteriores del nervio S4. Hablando de hiatos, en el caso del hombre llegamos a tener dos hiatos dentro del diafragma pélvico. El primer hiato sería el hiato urogenital, que pasa al orificio uretral, y el segundo hiato sería rectal, que da paso al recto. Fuera de estos músculos poseemos dos músculos más en esta región, sin embargo no son considerados propios del diafragma pélvico, ya que no cumplen una capacidad de sostén, sino de movilidad del miembro inferior, por lo que tenemos aquí al obturador interno y al músculo piramidal de la pelvis. Además de músculos, el diafragma pélvico está conformado por dos aponeurosis, una aponeurosis superior pélvica y una inferior que forma parte de los límites de la fosa isquiorectal. El diafragma pélvico es de suma importancia, ya que cumple la función de sostener las vísceras pélvicas e incluso mantener la continencia urinaria y fecal. Continuando con este video y antes de empezar con el aparato reproductor masculino en sí, nos gustaría hablar un poco acerca de la zona inguinal, que se extiende entre la espina ilíaca anterior superior y el tubérculo del pubis. Asimismo, esta está localizada en los cuadrantes inferiores del abdomen, es decir, en las fosas ilíacas izquierda y derecha. Esta zona es de suma importancia clínica y anatómica, ya que hay estructuras que entran y salen de la cavidad abdominal y que podrían ser zonas de posible herniación. Además, aunque los testículos se localicen en el periné después del nacimiento, la gónada masculina se forma en el abdomen y llegan a lo que conocemos como escroto gracias al conducto inguinal, que como su nombre lo dice, cumple con la función de conducir y permitir el descenso de los testículos durante el desarrollo de los mismos, junto con vasos y nervios desde el abdomen. Los testículos, como ya mencionado, se desarrollan como órganos transabdominales y descienden hasta ser transinguinales para llegar a la posición anatómica normal en el escroto. En caso de no descender de manera correcta, se van a encontrar como órganos intraabdominales, en el anillo interno, los canalículos, en el anillo externo, en la bolsa inguinal superficial o como órganos ectópicos. El conducto inguinal está formado por un límite anterior, uno posterior, superior e inferior, y cada límite lo componen dos estructuras. Hablando del límite anterior, este está compuesto por el músculo oblicuo interno, siendo la parte más lateral del límite anterior, mientras que la parte más medial y anterior la compone la aponeurosis del oblicuo externo. El límite posterior está conformado por la fascia transversalis y la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Entonces, el conducto inguinal es todo aquello que se desarrolla entre este límite posterior y anterior. El límite superior está conformado por el músculo oblicuo menor y el músculo transverso del abdomen. Finalmente, el límite inferior está conformado por dos ligamentos, el ligamento inguinal y el ligamento de Gimbernat, señalado de azul. Una vez entendiendo los límites del conducto inguinal, podemos mencionar su contenido, que también varía dependiendo de si es hombre o mujer. En el hombre, por ejemplo, aquí pasa el cordón espermático, el conducto deferente, la arteria del conducto deferente, la arteria testicular, el plexo venoso pampiniforme, la arteria y vena cremastéricas y el ramo genital del nervio genitofemoral. Es importante mencionar que no hay que confundir el conducto inguinal del conducto femoral, ya que a pesar de estar muy cerca, son completamente distintos, debido a que el conducto femoral comunica con los miembros inferiores, llevando vasos y algunos nervios. Volviendo a mencionar los límites del conducto inguinal, este conforma dos anillos por el que entra desde la cavidad abdominal y sale en la cavidad escrotal en el hombre. El anillo inguinal profundo abre la cavidad abdominal y está formado por la parte más posterior del conducto inguinal. Por lo tanto, tenemos que recordar que la fascia transversalis llega a limitar esta región posterior, por lo que permite la formación de este anillo inguinal profundo. El anillo inguinal superficial se forma por la parte más anterior del conducto inguinal, y volviendo a recordar el límite anterior, podemos concluir que este anillo se encuentra formado por la aponeurosis del oblicuo mayor. Además, el anillo inguinal superficial se encuentra también formado por dos pilares, un pilar medial que llega al cuerpo del pubis y un pilar lateral que llega a la espina del pubis. Estos dos pilares delimitan el anillo inguinal superficial, ya que cuando llega a la ingle este conducto se acaba
y las estructuras del cordón espermático se hacen subcutáneas porque ya están prácticamente alojadas dentro de lo que es el saco escrotal. Las capas de la región inguinal son la piel, la fascia de Camper, la fascia de Scarpa, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el músculo transverso, la fascia transversalis, después tenemos a la fascia extraperitoneal y por último el peritoneo parietal. La fascia transversalis va a tener 5 pliegues posteriores. El primero va a ser el pliegue umbilical medio, después los pliegues umbilicales mediales y los pliegues umbilicales laterales. Entre los pliegues mediales y el pliegue medio van a estar las fosas supravesicales. Entre los pliegues mediales y los pliegues laterales van a estar las fosas inguinales mediales y lateralmente a los pliegues laterales se van a encontrar las fosas inguinales laterales. Es importante también mencionar un lugar anatómico limitado lateralmente por la arteria y vena epigástrica inferior, medialmente por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen e inferiormente por el ligamento pectíneo. Dicho lugar recibe el nombre de triángulo de Hesselbach y es un lugar anatómico en donde pueden llegar a presentarse hernias inguinales. Finalmente mencionaré una serie de ligamentos que se encuentran en la zona del conducto inguinal. Entonces, los ligamentos que encontramos aquí son el ligamento inguinal, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis, el ligamento de Cooper, el ligamento de Gimbernat, que va desde el ligamento de Cooper al inguinal, el ligamento de Colles y por último vamos a tener un tendón llamado tendón en conjunto, que forma el músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno. A continuación presentaremos aparato urinario, cómo se constituye y las generalidades de cada órgano. También veremos, para una mejor comprensión, su irrigación, su drenaje y su inervación. Para comenzar, ¿qué es el aparato urinario? Pues el aparato urinario es el conjunto de órganos que producen y eliminan la orina del cuerpo. El aparato urinario se divide en dos partes fundamentales, el aparato urinario superior y el aparato urinario inferior. El aparato urinario superior incluye los riñones y los uréteres, mientras que el aparato urinario inferior incluye la vejiga y la uretra. A continuación se explicarán con mayor detalle todos los órganos mencionados anteriormente. Ahora comenzaremos con los riñones. Los riñones son dos órganos retroperitoneales que están a nivel de las vértebras T12 y L3 y entre las costillas 11 y 12. Tienen 12 centímetros de longitud, 7 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor. El peso varía de acuerdo al sexo. Son 140 gramos en hombres y 129 gramos en las mujeres aproximadamente. Las funciones del riñón son la purificación de la sangre, la regulación electrolítica, el equilibrio químico en la sangre, la excreción de toxinas y la creación de la orina, que es en la cual nos enfocaremos ahora. De acuerdo a la posición, el derecho se encuentra un poco más abajo que el izquierdo, esto por la posición del hígado. Ahora, la superficie lisa, anterior y posterior, está cubierta de cápsula. También los riñones tienen un hilo renal, una corteza, una médula, de 8 a 12 pirámides, un seno, papila y cálices. La cápsula está compuesta de 3 capas, la más externa, que es la fascia renal, la intermedia, que es la cápsula adiposa, y la más interna, que es la cápsula renal. De ahí hacia adentro va la corteza y luego la médula. Los segmentos se dividen de acuerdo a su vista, si es anterior o posterior. Los segmentos que componen la subvista anterior son el anterosuperior, el anteroinferior y el inferior. Mientras que en la vista posterior los segmentos son el superior, el posterior y el inferior. La arteria renal va a los riñones, entra en el ilio, va a la pelvis y se separa en ramas internas. De ahí, ¿cómo lo drena? Todo lo drena en la vena cava inferior. Y la inervación es a través de los ganglios simpáticos pre- y paravertebrales de T10 a L2. Entrando un poco más en este interesante órgano, su unidad funcional principal se llama nefrona. Está a cargo de remover el desperdicio metabólico y el exceso de agua de la sangre. Una nefrona consiste en 2 porciones principales, un corpúsculo renal y su sistema de túbulos renales asociados. Los corpúsculos renales se ubican en la zona renal,
mientras que sus sistemas tubulares se extienden dentro de la médula. Dependiendo de su distribución y morfología, existen dos tipos principales de nefronas, las corticales y las yuxtaglomerulares. Las nefronas corticales tienen sus corpúsculos cercanos a la cápsula renal. Sus túbulos son muy cortos y se extienden solamente en la médula superior, mientras que en las yuxtaglomerulares los corpúsculos se localizan cerca del borde corticomedular. Sus sistemas tubulares son muchísimo más largos y se extienden profundamente en la médula. Cada nefrona está rodeada por una red de capilares. Ramas de las arterias renales interlobulillares entran a la nefrona como arteriola aferente, forman un aglomerulado capilar, que es el glomérulo, que sale de la nefrona como arteriola eferente. La red capilar entonces continúa para rodear las nefronas del sistema tubular renal como capilares peritubulares, formando las arteriolas rectas alrededor del asa de Henle. Y por último hablaremos de su sistema tubular, que es la parte de la nefrona que transforma el ultrafiltrado glomerular en orina, y es la orina que sale por los ureteros. Este está compuesto de varias partes: el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Hablando un poco de las glándulas suprarrenales, pesan 4 gramos cada una y están en la parte superior del riñón. Tienen una corteza externa y una médula interna, que llevan el mismo nombre, pero con el apellido adrenal, corteza adrenal y médula adrenal. La glándula derecha tiene una forma de una pirámide pequeña y la izquierda de una semiluna un poco más grande. Tienen 3 zonas: la glomerulosa externa, la fascicular media y la reticular interna. La glomerulosa externa produce aldosterona, la fascicular media produce cortisol y la reticular interna produce hormonas que se pueden convertir en testosterona. Esas se encuentran en la corteza, y en la médula es donde se produce la epinefrina y la norepinefrina. Los uréteres son los órganos que se encargan de llevar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Se dividen en 3 tercios. El tercio superior y el tercio medio son retroperitoneales. Miden aproximadamente entre 20 y 23 centímetros y nacen en la pelvis renal. Se comprimen en 3 puntos. Número 1, en la unión ureteropélvica. Número 2, en el punto de cruce de los vasos ilíacos. Y número 3, en la penetración de la pared de la vejiga. También tiene 4 porciones. Número 1, la porción abdominal. Número 2, la porción ilíaca. Número 3, la porción pélvica. Y número 4, la porción intramural. Los uréteres dejan los riñones posterior a los vasos renales. Ambos uréteres pasan inferiormente por la cara abdominal del músculo psoas mayor, junto con el nervio genitofemoral por detrás y los vasos gonadales por delante. A medida de que el uréter derecho transcurre hacia la vejiga, este toma un trayecto posterior a la zona duodenal del intestino delgado y más abajo entra en cercanía con las ramas de los vasos mesentéricos superiores. El uréter izquierdo, a diferencia del derecho, transcurre lateralmente a los vasos mesentéricos inferiores y subsecuentemente entra en cercanía con sus ramas. Eventualmente, los vasos dejan el músculo psoas mayor en la bifurcación de las arterias ilíacas para entrar a la pelvis menor. El uréter perfora la pared de la vejiga urinaria en dirección lateral a medial y de posterior a anterior. O sea, su entrada posee una dirección oblicua. Así se forma el orificio ureteral en la vejiga, en la unión ureterovesical, que es el tercer punto de ensanchamiento, como vimos anteriormente. La irrigación de los uréteres también se divide en tercios. El extremo superior está irrigado por las arterias renales, la parte media está irrigado por las ramas de la aorta abdominal, gonadales e ilíacas primitivas. La cavidad pélvica está irrigado por las ramas de la ilíaca interna. Todas tienen sus ascendentes y sus descendentes, y estas se anastomosan en el trayecto. El drenaje es más o menos igual a la irrigación. El extremo superior se drena por las venas renales, la parte media se drena por ramas de la vena cava inferior, las gonadales e ilíacas primitivas, y la cavidad pélvica se drena por ramas de la ilíaca interna. La inervación es a través del plexo renal y ganglios de T10 a L1. Podemos catalogar la vejiga como un órgano hueco, muscular, elástico, distensible y con forma de pera, que se sitúa en el piso pélvico. Histológicamente se cataloga como un epitelio de transición y no produce moco.
Recibe la orina a través de los uréteres, que ya hemos visto anteriormente. La orina es recolectada en el cuerpo de la vejiga y se excreta finalmente por la uretra. El fondo, que es la base de la vejiga, formado por una pared posterior y por el trígono vesical. Este trígono es formado por los dos meatos ureterales y por el cuello de la vejiga. En su parte superior tiene el ligamento umbilical medio, que es un remanente embriológico de las venas umbilicales. La vejiga es la más anterior de las vísceras pélvicas. Como dije anteriormente, se encuentra en la cavidad pélvica, pero se expande a la cavidad abdominal cuando ésta se llena. Recordemos que es expansible, entonces en los hombres tiene una capacidad de aproximadamente entre 500 y 600 mililitros, mientras que en las mujeres es un poco mayor y se puede decir que aproximadamente es entre 600 y 800 mililitros, aunque este puede aumentar. La vejiga tiene una base, un vértice y dos superficies anterolaterales. Las superficies anterolaterales están sostenidas por los músculos elevadores del ano del diafragma pelviano. Y los ligamentos serían los pubovesicales en las mujeres y los puboprostáticos en los hombres. Su irrigación es por la ilíaca interna y su drenaje es igualmente por la ilíaca interna. Su inervación es a través del nervio hipogástrico. La uretra es un tubo membranoso que se extiende desde la vejiga hasta el orificio uretral externo. Hay diferencias por sexo, pero en ambos su función es transportar la orina al exterior del cuerpo. En los hombres también transporta el semen, pero eso es algo que se verá en el aparato reproductor masculino. La uretra masculina pasa a través del pene, de ahí que sea un poco más larga que la femenina. La uretra masculina mide aproximadamente 20 centímetros, mientras que la uretra femenina solo mide de 2 a 4 centímetros. La uretra masculina tiene porciones y podemos catalogar estas porciones en anatómicas y en quirúrgicas. Las porciones anatómicas, la primera es la intramural o preprostática, que mide aproximadamente 1 centímetro y se encuentra entre el cuello de la vejiga y la próstata. Aquí está el esfínter interno de la uretra. La segunda porción, que es la prostática, mide de 3 a 4 centímetros y se encuentra dentro de la próstata. Aquí está la cresta uretral. Y el utrículo prostático, que es donde llegan los conductos seminales. La tercera porción es la membranosa. Está en el espacio perineal profundo y se encuentra rodeada de músculo esquelético del esfínter externo de la uretra. Este esfínter es voluntario y es el que se presiona para retener la orina. La cuarta porción es la esponjosa, que está rodeada de tejido eréctil. Aumenta en la base del pene y la fosa navicular. Las porciones quirúrgicas serían la prostática, la membranosa, la vulvar y la peneana. La uretra masculina se dobla 2 veces en el trayecto. Cuando está erecto y cuando está flácido son 3. Ahora la irrigación. La irrigación viene de las ramas prostáticas de la vesical inferior y las arterias rectales medias en los hombres. Y en las mujeres viene de la pudenda interno y de la vaginal. El drenaje en la uretra femenina también es de la pudenda interna y de la vaginal, mientras que de la masculina es en el plexo venoso prostático. Por último tenemos al meato urinario, y este es el orificio que comunica la uretra con el exterior y a través del cual sale la orina desde la vejiga. En las mujeres está localizado encima y delante del introito vaginal, y en los hombres está situado al final del pene. Algunas patologías relacionadas con el aparato urinario son litiasis, que son cálculos renales, hidronefrosis, es la acumulación de líquido dentro del riñón, cáncer renal, que como su nombre lo dice es tumoración maligna dentro del riñón, insuficiencia renal, cuando los riñones ya no están trabajando correctamente y ya no pueden alcanzar a filtrar toda la sangre, duplicidad ureteral, que es cuando 2 ureteros salen del mismo riñón y llegan a la vejiga, cistitis, una inflamación en la vejiga, y agenesia renal, que puede ser bilateral o unilateral, y es la ausencia en el nacimiento de un riñón. Todas estas patologías deben ser atendidas por un urólogo o un nefrólogo, dependiendo sea el caso. Pasando con el aparato reproductor masculino, es importante empezar primero a mencionar las partes. Este se conforma por el pene, el escroto, 2 testículos, el epididimo, conducto deferente, próstata y las vesículas seminales. Con esta breve introducción podemos pasar ahora a las capas que recubren al aparato. Y estas son, de afuera hacia adentro, la piel, dartos, la fascia espermática superficial o también conocida como fascia de Cooper, la fascia cremastérica,
la fascia espermática profunda y finalmente la túnica vaginal, que se va a dividir en hoja parietal y en hoja visceral. En este modelo 3D podemos visualizar la piel, dartos, en la porción testicular a la fascia espermática, mientras que en la porción del pene podemos observar cómo la fascia de Buck superior recubre al cuerpo cavernoso y la fascia de Buck inferior recubre al cuerpo esponjoso. Debajo de la fascia de Buck superior encontraremos en este modelo anatómico la túnica albuginea. Y de paso podemos observar el glande. Ahora sí, iniciando con el pene, este consta de raíz, cuerpo y glande. El pene, de forma cilíndrica, pende y se ubica por delante del escroto. Es muy móvil y su longitud es de 10 a 12 centímetros en el adulto. En estado de erección aumenta de volumen y de longitud, se vuelve rígido, se endereza delante del pubis y de la pared abdominal. Recordemos que las envolturas del pene son la piel, el dartos, la fascia superficial, la fascia profunda del pene y la túnica albuginea que rodea a ambos cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso. Iniciando con las formaciones eréctiles, hay que saber que están constituidas por los cuerpos cavernosos y esponjosos. Iniciando con los cuerpos cavernosos, hay que saber que hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Se insertan atrás y lateralmente en las ramas isquiopúbicas formando los pilares del pene. Son cilíndricos y se adelgazan hacia sus extremidades. Se reúnen en el dorso del pene bajo la sínfisis del pubis formando la raíz del pene. Hacia adelante y hasta el glande se forma el cuerpo del pene. En el surco dorsal transcurre la vena dorsal profunda con la arteria y los nervios dorsales del pene. En el surco inferior, mucho más amplio, se aloja el cuerpo esponjoso que va a contener a la uretra. Adelante, los cuerpos cavernosos se adelgazan y se aplanan para separarse y formar un ángulo diedro del cual se desprende el ligamento anterior de ambos cuerpos cavernosos que van a fijarse en la concavidad proximal de la corona del glande. Ahora el cuerpo esponjoso. La parte posterior del cuerpo esponjoso se aloja en la separación de los cuerpos cavernosos. En su parte media, en el cuerpo del pene, el cuerpo esponjoso ocupa el canal subcavernoso y se sitúa medianamente por debajo del tabique del pene. Determina una pequeña protrusión longitudinal en la cara uretral del pene. Su extremidad anterior se encuentra abultada en forma de bellota, por ello recibe el nombre de glande. Este extremo se haya desarrollado a expensas de la parte suprauretral del cuerpo esponjoso y dilatado en su base, formando la corona del glande. Esta se encuentra separada en dos mitades en su cara uretral por una hendidura suburetral estrecha, el surco inferior del glande, que corresponde a la inserción del frenillo prepucial y se extiende hasta el orificio externo de la uretra. Esta hendidura suburetral está ocupada por tractos conectivos que unen a ambas mitades del glande por debajo de la uretra, septo del glande. La dilatación de la uretra en el glande forma la fosa navicular. Ahora, recordando la irrigación del pene, hay que recordar que las arterias de las túnicas provienen de las pudendas externas, ramas de las arterias femoral y de la perineal, rama de la pudenda interna. Las arterias de los cuerpos eréctiles provienen de las pudendas internas, ramas de la ilíaca interna, por las arterias del bulbo del pene y dorsal del pene. Forman una importante red de la cual las arterias profundas del pene son las más desarrolladas. Las arterias profundas son ramas espiroideas dentro de los cuerpos cavernosos, que son las arterias elicianas. Al finalizar este apartado, ahondaremos más en la irrigación del aparato reproductor masculino. Las venas superficiales de las túnicas drenan hacia abajo, en las venas del escroto. Arriba se reúnen en la vena dorsal superficial del pene, drenadas en la vena safena magna, tributaria de la vena femoral. Las venas profundas drenan las venas cavernosas, venas dilatadas de los cuerpos eréctiles, formando la vena dorsal profunda. Esta última es un voluminoso colector situado inmediatamente profundo a la fascia del pene, extendido de adelante hacia atrás desde el glande hasta la raíz del pene. Pasa enseguida debajo del pubis y termina en el espacio retropúbico en el plexo venoso vesical. La erección depende de ramos provenientes del plexo hipogástrico inferior, en el cual participan los nervios esplácnicos pélvicos, elementos del parasimpático pélvico. También participan los nervios dorsales del pene, rama del pudendo.
La erección se debe a un aporte sanguíneo masivo al seno de los tejidos eréctiles que rodean la uretra vulvar y peniana. Esto exige una vascularización arterial intacta, así como un drenaje venoso satisfactorio. Para producir la erección del pene, las anastomosis arteriovenosas de los cuerpos eréctiles se cierran. La estimulación parasimpática produce la relajación de los músculos lisos, de las trabéculas y de las arterias selicinas, lo que permite que la sangre llene las cavidades de los cuerpos del pene. Los músculos bulboesponjoso e isquiocarvenosos comprimen los plexos venosos, impidiendo el retorno de la sangre. El aumento de la rigidez y el volumen de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso producen la erección del pene. La estimulación simpática provoca el regreso del pene a la flacidez mediante los mecanismos inversos. El escroto se caracteriza por ser un saco cutáneo formado por piel y la túnica dartos principalmente, además de las capas que ya mencionamos anteriormente. También contiene fibras de músculo liso que le van a conferir el característico aspecto rugoso. Dentro del escroto se encuentran los testículos. Los testículos son las gónadas masculinas, cuya función es la producción de espermatozoides y hormonas, como la testosterona. La superficie del testículo está cubierta por la hoja visceral de la túnica vaginal. Los testículos están suspendidos dentro del escroto con la ayuda del cordón espermático. El cordón espermático es una vaina de tejido que contiene los conductos deferentes y vasos y nervios asociados. Cada cordón espermático sale del abdomen a través de la fascia transversal, una capa de membrana por debajo del músculo transverso del abdomen, en el anillo inguinal abdominal. Los cordones luego continúan hacia abajo en dirección a los testículos a través de los conductos inguinales, que se encuentran exactamente por encima de los ligamentos inguinales. Dentro del cordón espermático se encuentran las arterias y venas testiculares que irrigan y drenan los testículos junto con fibras nerviosas autónomas que los inervan. El epididimo es el conducto del sistema reproductor masculino que está unido directamente a los testículos. Forma parte de los genitales internos masculinos. Este consta de una parte central o cuerpo, una región superior agrandada llamada cabeza y una extremidad en punta más baja que es la cola, que se continúa con el conducto deferente. 15 o 20 conductos penetran en la túnica albuginea que cubre los testículos y transportan el fluido seminal del testículo al epididimo. El cuerpo y la cola del epididimo forman un único conducto muy enrollado. Cuando se estiran las circunvoluciones de este tubo, mide más de 6 metros de longitud. Los conductos del epididimo reciben espermatozoides inmaduros de los testículos. Estas células espermáticas permanecen en el epididimo durante 2 o 3 semanas o incluso más, y a medida que maduran en el epididimo, adquieren la capacidad de nadar y fertilizar un óvulo. Los espermatozoides que salen del epididimo ingresan al conducto deferente. El conducto deferente es uno de los conductos del sistema reproductor masculino. El conducto deferente sirve como conducto excretor del testículo y es la continuación del epididimo. La porción más distal del epididimo o cola es muy contorneada. A medida que el epididimo asciende por el borde posterior del testículo, se hace cada vez menos contorneado. En la cavidad pelviana, el conducto deferente descansa entre la membrana peritoneal y la pared lateral de la pelvis. Finalmente, baja hacia la base de la próstata, donde se estrecha y se une a la base de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Este conducto deferente mide alrededor de 35 a 45 centímetros de largo. Cada uno de los conductos deferentes se encuentran asociados estrechamente a una vesícula seminal, que tiene forma de saco. Una vesícula seminal es una glándula accesoria que generalmente tiene unos 7.5 centímetros de longitud y está formada por un solo tubo enrollado sobre sí mismo. Está recubierta por una membrana mucosa. Las células caliciformes de la membrana segregan un líquido pálido de color marrón blancuzco que contiene azúcares, prostaglandinas y otras sustancias. Este fluido conforma alrededor de 2/3 del semen. La superficie anterior de la vesícula seminal está en contacto con la vejiga y su cara posterior descansa sobre el recto. Los extremos inferiores de las dos vesículas tienen forma de punta y convergen hacia la base de la próstata,
donde cada uno se une al conducto deferente correspondiente para formar el conducto eyaculador. Los conductos eyaculadores son 2 y cada uno está asociado a un testículo. Cada uno está formado por la unión del conducto desde la vesícula seminal y el conducto deferente, y tiene unos 2 centímetros de largo. Los conductos eyaculadores comienzan en la base de la próstata y corren en dirección anterior e inferior entre sus lóbulos medio y lateral. Los conductos pierden tamaño y convergen cerca de su parte terminal. Cada uno tiene una pared extremadamente delgada conformada por una capa fibrosa externa, una capa de fibras de músculo liso y una membrana mucosa interna. Los conductos eyaculadores desembocan en la uretra prostática. El colículo seminal corresponde a una prominencia dentro de la uretra cuando atraviesa la próstata, cerca de las vesículas seminales. Sobre este encontramos al utrículo prostático y a los conductos eyaculadores, por donde pasan los fluidos testiculares. Embriológicamente deriva del primordio uterovaginal. La próstata es una de las glándulas accesorias del sistema reproductor del varón. Es una estructura firme, parcialmente glandular y parcialmente muscular, que se ubica inmediatamente por debajo y alrededor del orificio interno de la uretra. Está cubierto por un recubrimiento fibromuscular conocido como cápsula prostática. La próstata tiene aproximadamente el tamaño de una nuez de castaña y está ubicada en la cavidad pelviana, por debajo de la parte inferior de la sínfisis del pubis y por delante del recto. Esta posición permite que sea distintivamente palpable, especialmente cuando aumenta de tamaño. Su porción inferior, más grande, en ocasiones tiene un embudo poco profundo que la separa apenas en un lóbulo derecho y uno izquierdo. El tejido glandular de la próstata consta de numerosas glándulas que se abren en 12 a 20 conductos excretores pequeños que por su parte se abren en el piso de la porción prostática de la uretra. El fluido producido por la próstata durante la eyaculación contiene enzimas y otras sustancias que ayudan a activar los espermatozoides. La próstata está dividida en 5 lóbulos anatómicos: el lóbulo anterior, el lóbulo medio, el lóbulo posterior y los 2 lóbulos laterales. El lóbulo anterior se encuentra por delante de la uretra y está compuesto por tejido fibromuscular. Entre los conductos eyaculadores y la uretra se encuentra el lóbulo medio, que contiene en su mayor parte tejido glandular. Los lóbulos laterales derecho e izquierdo están ubicados a cada lado de la uretra prostática. El lóbulo posterior forma la parte posterior de la próstata y se ubica por detrás del lóbulo medio. Las glándulas vulvouretrales, a veces llamadas glándulas de Cooper, son glándulas accesorias del sistema reproductor masculino. Las glándulas vulvouretrales son 2 glándulas amarillentas, redondeadas y con forma de pera, ubicadas detrás y a los lados de la parte superior de la uretra. Cada glándula está formada por lobulillos que producen un moco alcalino. Un único conducto transporta este moco al interior de la uretra. El moco sirve para contrarrestar vestigios de ácido de la orina que pueden interferir con la motilidad de los espermatozoides. La irrigación del aparato reproductor masculino está principalmente dada por la aorta abdominal. Esta se divide en una arteria ilíaca común derecha e izquierda. Cada ilíaca común tiene 2 ramas, una ilíaca externa y una interna. Las ramas de la ilíaca externa son la epigástrica profunda inferior, que a su vez tiene una rama cremastérica para la irrigación del cremáster. Después del ligamento inguinal, la arteria ilíaca externa se convierte en la arteria femoral. La arteria femoral tiene 3 ramas que nos importan: la epigástrica superficial, la pudenda externa superficial, que va a irrigar al dorso del pene, y la pudenda externa profunda, que va a dar ramas escrotales, las cuales irrigan al escroto. Por otro lado, la arteria ilíaca interna se va a dividir en un tronco anterior y en uno posterior. Del tronco posterior van a salir 3 ramas importantes: la iliolumbar, la glútea superior y la sacra lateral. Del tronco anterior van a salir 6 ramas: la obturatriz, la umbilical, que a su vez dará una rama vesical superior para la irrigación de la vejiga, la vesical inferior para la irrigación de las vesículas seminales, la rectal media,
La pudenda interna que dará ramas profundas y dorsales del pene, que a su vez darán ramas elicianas, y finalmente la glútea inferior. El drenaje venoso se da principalmente por las venas dorsales, las venas laterales y el plexo pampiniforme, que es una red de varias venas pequeñas que se encuentran en el cordón espermático del varón. Está formado por la unión de múltiples venas espermáticas de la parte trasera del testículo y venas tributarias del epidídimo. En cuanto a la inervación, esta es proporcionada por 3 nervios principales. El nervio pudendo, que proporciona la inervación sensitiva y simpática que participa en la eyaculación. El nervio dorsal, que constituye la vía aferente de la erección, reflejando y llevando los impulsos desde la piel del pene, prepucio, frenillo y glande, hasta la médula. Y el nervio perineal, que inerva los músculos perineales, el esfínter uretral y parte del esfínter externo, y una rama que alcanza el cuerpo nervioso.